Obviamente tiene su mirada, sus intereses políticos en este presupuesto y lo defiende de esta manera. Ahora queremos conocer con César Litmin, tributarista. ¿Cómo te va, César? ¿Qué ¿Bien? tal? Un gusto saludar. Igualmente, César. Hugo Vázquez, economista. Yendo más al detalle del bolsillo de los ciudadanos, de todos nosotros, con este presupuesto. Por ejemplo, Eduardo Medina decía, bueno, se aumentan 500 millones, creo que dijo el INTA o el CONICET. Pero bueno, no sabemos si es más o menos porcentualmente que el año pasado. Es decir, desconocemos si ese aumento realmente refleja lo que necesita cada organismo o no, ¿verdad? Hay que partir de la base que es un presupuesto muy duro porque tenemos un objetivo interesante, importante de lograr déficit cero. Déficit cero no se logra sin costos. Exacto, en cualquier casa, para llegar a un equilibrio hay que bajar gastos. Exactamente, con lo cual una parte tiene que ver con reducción de gastos por debajo de la inflación, sí, y otra parte con un poco de aumento de impuestos, que es la parte que duele a más cantidad de gente. Claro. Por ejemplo, el aumento que va a haber en bienes personales es un aumento que tiene un valor importante porque quiebra una confianza de los contribuyentes que consideraban que iban a pagar bienes personales a una alícuota plana en el 2019 del 0,25%. Sí, sobre los bienes... Sobre la totalidad de los activos que tenga un contribuyente. Una casa, un auto... Exactamente. Una casa, un auto, lo que tenga inversión invertido. Financiera también se incluye. Plazo fijo y títulos públicos están exentos. Exentos. De bienes personales, no de ganancias. Bien, entonces, ¿qué pasa con ese impuesto? Bueno, va a haber algunos pero discúlpame, César, para seguir la idea. El 0,25% del total del patrimonio se paga en bienes personales. Exactamente, había un mínimo no imponible, sí, por debajo del cual no se pagaba, de 1.050.000, suben a 2 millones. Sí. Con lo cual va a haber algunos que van a estar contentos. Sí. Y la mayoría que no lo va a estar porque obviamente 2 millones de pesos no representa mucho en una cantidad de bienes. Claro. Cuando se creó bienes personales el mínimo era $102.300. ¿Cuánto en dólares? $102.300, claro. O sea, estamos menos de la mitad. Pero los que están cerca de los 2 millones, por debajo y apenas un poco por arriba, van a estar contentos. Los que pasan los 5 millones ya se encarece el impuesto porque pasa a ser una tarifa progresiva del 0,25 al 0,50 y rápidamente se llega al 0,75%. Con lo cual, en algunos casos, la diferencia entre lo que iba o lo que pensaba pagar y lo que va a pagar va a ser cerca de un 200%. O sea, es mucha la diferencia. Yo sé que estamos en una situación, como se dijo recién, de frazada corta. Sí. No podemos absolutamente tapar todo el cuerpo. Pero justamente la tendencia mundial hoy es ser atractivos para atraer inversiones, para generar empleo, para motorizar la actividad económica. Este tipo de medidas de cambiar las reglas de juego que se había comprometido y también cambiar algo que es todos los objetivos de la reforma tributaria reciente que está vigente este año, sí, llámese pacto fiscal o llámese reforma tributaria nacional, tenía como objetivo ser competitivos y bajar la presión fiscal. Lo que se está haciendo ahora es dejar de lado esos objetivos, quizás por un objetivo mayor que es el déficit cero, sí, pero obviamente le duele el bolsillo y el corazón a muchos contribuyentes. Claro. O sea, claramente acá esto es un dato concreto, matemático, numérico, se va a pagar más plata por bienes personales. Exactamente. Eso está fuera de discusión. Sí. Hugo, ¿cómo impacta esto, vos como economista, en una economía que intenta salir adelante, salir de la recesión, cuando en vez de tener más dinero para una inversión, para un gasto, lo que se hace va a ser, como dice César, va a haber menos dinero o ese dinero irá a impuestos y no a una inversión?
o un consumo. Nosotros técnicamente le podemos llamar a este presupuesto procíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que acompaña de alguna manera el proceso recesivo que ya comienza en este año, en el 2018. El 2019 va a ser un año duro y el presupuesto, la ley de leyes, así lo dice. Lo fundamental o lo sustancial de la ley de presupuestos me parece que tiene que ver con lo que comentaba el colega en términos de un detenimiento de la reducción general de impuestos, esta adenda, esta modificación al pacto fiscal firmado hace pocos meses que preveía una reducción de los ingresos brutos provinciales. Esto se va a modificar, se va a detener para posibilitar que las provincias tengan ingresos por esa vía y obviamente por el lado de los gastos hay una reducción fuerte tanto del gasto de la nación como de las provincias, alrededor de 300.000 millones de pesos. Entonces, una reducción fuerte del gasto público y un incremento de la presión tributaria vía reducción de la baja generalizada de impuestos y también, por supuesto, lo que se ha incorporado, que es el grueso de retenciones a bienes primarios e industriales, ¿no? Sí. Esto se ha aprobado, es un 12%, con una particularidad. El dólar está bajando. Sí. ¿Eh? El dólar, estas retenciones, estas cargas a las exportaciones, tanto de productos primarios, tanto agropecuarias como industriales, esta es la novedad también, se fijó con un tipo de cambio de 40 pesos por unidad. Hoy el tipo de cambio está bajando y esto de alguna manera, esto hay que decirlo, pone sobre la mesa la ecuación de cómo va a ser el balance comercial, el saldo comercial en el 2019 cuando no tenés un tipo de cambio tan alto como con el que calculaste el presupuesto. Así es. Eso por un lado. Y volviendo, dijiste, César, bienes personales. Sí, hay otro tema importante. ¿Qué otro tema importante en este presupuesto? Contemplado en la ley de presupuesto, modifican el parámetro para que las empresas puedan hacer el ajuste por inflación. Lo modifican de una manera de no poder hacer el ajuste por inflación. El parámetro original en esta reforma reciente era si la inflación en el año 2018 se disparaba por arriba del 33%, las empresas iban a poder contemplar el efecto negativo que tenía la inflación en sus resultados, con lo cual iban a pagar menos impuestos. Danos un ejemplo, por favor, de una empresa X, una empresa que... Básicamente las pymes que tienen mucho activo expuesto a la inflación, sí. Hay una metodología para calcular cuánto representa esa pérdida por inflación. Sí. Y esa pérdida se deduce de los resultados y se paga de acuerdo al resultado neto. Se paga impuesto en relación por inflación. Y ahora esto Lo que se ha hecho es que se ha aumentado la vara para que no se pueda practicar ajuste por inflación en el año 2018, con lo cual yo creo que se vienen muchos conflictos judiciales. Empresas que la pérdida por inflación puesto se vuelve confiscatorio, lo que van a hacer es, van a judicializar el impuesto a las ganancias y van a tratar de hacer valer los derechos de contemplar los efectos de la inflación. O sea, el presupuesto está modificando el parámetro por el cual se puede o no se puede hacer ajuste por inflación. Sí, es un paquete. Además de la ley de presupuesto tenés distintas medidas, distintas leyes que se van a aprobar en simultáneo que complementan a la ley de presupuestos. Claro. Bienes personales, la adenda al pacto fiscal, etcétera. Y está este detenimiento de la posibilidad de evaluar las empresas vía inflación. Claro. Hay que tener en cuenta que si se contempla el ajuste por inflación, obviamente cae en forma muy importante la recaudación de ganancias. Es un efecto recaudatorio. Y lo que se quiere lograr es que no se caiga la recaudación de ganancias, porque el objetivo más importante que ha asumido el legislador es considerar que lo más importante es el déficit cero. Cueste lo que cueste y duela lo que duela. Pero ahí tiene que haber un punto de equilibrio en donde la rentabilidad o la producción es viable o no es viable. Sí, claro. Llega un punto en donde para una pyme enfrentar este nuevo presupuesto puede definir entre la viabilidad o no de esa pyme. Sí, claro. El tener que pagar sobre ganancias ficticias, sobre ganancias nominales, sin contemplar todo lo que generó de pérdida la inflación, es pagar un impuesto que se vuelve confiscatorio del capital. Así como hay ganadores, es decir, muchas empresas que le ganaron a la inflación no van a pagar impuesto a las ganancias por esa ganancia. Claro. Un minuto nos queda. Hugo,
había mucha expectativa en este presupuesto, que se aprueba, que no se aprueba. En definitiva, que se apruebe políticamente es bueno. Al gobierno le sirve, por supuesto. O digamos, sí. en estos términos no nos conviene este presupuesto. A ver, al gobierno le sirve porque debe mostrar un compromiso parlamentario, presupuestario, a partir del consenso entre las fuerzas políticas antes del viernes. El viernes hay una rúbrica, una rúbrica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordad que en noviembre vienen los líderes mundiales de Occidente, a Argentina, viene el G20 y por tanto Argentina debe mostrarle al FMI y al mundo occidente, que está apoyando al gobierno de Mauricio Macri, que el presupuesto ha sido votado y ha sido rubricado por el Parlamento. Esto sí, le conviene al gobierno nacional y definitivamente, a ver, Argentina ha operado sin presupuestos en ocasiones especiales, es decir, no es una necesidad primordial operar con presupuesto, es lo ideal. Ahora, Argentina tiene la decisión, el gobierno de Macri tiene la decisión de mostrarle al Fondo Monetario que este presupuesto pase y pasa lo más pronto posible. Nos quedan segundos, César, pero conceptualmente, la presión tributaria, lo que pagamos de impuestos, año a año, ¿cuánto? En el 2019 se estima que aumenta un 1% el PBI. Se venía bajando. 2016, o sea, cada año estamos pagando más impuestos. No, 2016-2017 bajó la presión tributaria y 2019 va a subir de nuevo. Muy bien, muchas gracias, César. Gracias, Hugo. Hacemos el corte, enseguida volvemos con este tema. El accidente en la escalera mecánica que colapsó en Roma y hay 18 heridos. Ya les contamos.